que yo voy a hablar. Mi segunda chamba. Wow. Bien, a las 8:23 de la mañana estamos aquí en Este Sol de los Sábados y de inmediato iniciamos nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para José Luis Vargas. Buenos días, Yuri. Buenos días a la gente que está con nosotros desde bien temprano y a los que nos van sintonizando a partir de este momento. Más temprano, pues yo hacía referencia al tema que voy a tratar un poco más ampliamente ahora. Y es precisamente al populismo judicial, vamos a llamarlo así, si se quiere, viéndolo desde el comportamiento que tienen los actores del sistema judicial, tanto desde el Ministerio Público, que es el órgano acusador, como los encargados de impartir justicia, los que conocen los expedientes que propone el Ministerio Público y deciden finalmente sobre esos expedientes, y también sobre lo que hacemos nosotros como ciudadanos con los casos, con la reputación de la gente, con nuestras especulaciones. Miren, hay una fecha que nosotros vamos a recordar bastante y es el 2 de octubre. El 2 de octubre, que fue el martes de esta semana, si no me equivoco, nosotros todos vimos cómo fue detenido el segundo funcionario de importancia vinculado al gobierno del presidente Luis Abinader. Y me refiero a Hugo Veras. Y digo el segundo porque el primero fue detenido el 12 de junio del 2021, aún estando en sus funciones como servidor público, y me refiero al ex administrador de la lotería, Michel Dicent. Muchos recordarán cuando lo detuvieron, pero pocos recordarán o pocos saben que el 6 de marzo del 2023, el ex administrador de la lotería fue descargado por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Y pocos saben o pocos recuerdan que la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la apelación del Ministerio Público sobre la no culpabilidad de Michel Dicent. Es decir, que ratificó la sentencia que lo descarga del fraude de la lotería. En el imaginario, y lo decía más temprano, en el imaginario popular, en la mente de todos nosotros, Michel Dicent seguirá siendo, muy probablemente, porque pocos tendrán en mente lo que dijo esa sentencia que lo descargó y que fue ratificada en Corte de Apelación y que ahora se está conociendo en la Suprema, porque el Ministerio Público sigue apelando a una instancia superior. Ahora está en la Suprema Corte de Justicia. Y yo estoy casi segura de que eso va a llegar al Tribunal Constitucional. Pero pocos piensan en esa sentencia y en ese descargo. Muchos sí tendrán en mente que él fue el cabecilla y así lo mantendrán, que él fue el cabecilla de la llamada Operación 13, del fraude que terminó teniendo el nombre Operación 13. No importa que un tribunal lo haya descargado. La única prueba concreta que había en contra de ese señor fue el testimonio de la presentadora del sorteo de la lotería, Valentina Rosario. Fuera de ahí, según la sentencia, ninguna de las pruebas que presentó el Ministerio Público avalan, digamos, o comprueban que él haya tenido una vinculación, como dijo en su testimonio esa joven, que de hecho fue condenada a 5 años de prisión. Por ese mismo caso, no fue aceptado, digamos, el acuerdo parcial que proponía el Ministerio Público, donde se le daba 1 año y medio de prisión suspendida. No, el tribunal no aceptó ese acuerdo parcial, sino que a ella, y me parece que a otros 5 imputados más, los condenó. Ella, en el caso de ella, 5 años de prisión. Y hablo de ese caso, señores, para que vengamos ahora al caso actual, al que nos ocupa esta semana, la detención de Hugo Veras y de Jochi Gómez. Ay de Hugo Veras y de Jochi Gómez, si alguno de ellos y de los demás implicados, porque son 7 en total, terminara siendo inocente o descargado o no culpable, use usted el concepto que usted quiera, al final de este proceso. Ay de alguno de ellos, porque en la mente de nosotros seguirán siendo los responsables del sabotaje al sistema de los semáforos, seguirán siendo los responsables de ese entramado con Transcor Latam y los 1.200 millones de pesos. Pero no solo hay de ellos. Hay de Gonzalo Castillo, de Donald Guerrero, de Jean Alain Rodríguez, de Adán Cáceres, de Juan Carlos Torres Robiú. Porque mientras están en el proceso, lo que debería primar, en teoría, debería ser la presunción de inocencia. Claro, yo no estoy diciendo, usted puede hacer las especulaciones que usted quiera, yo también, porque uno va viendo más o menos los comportamientos, ¿verdad?, que han tenido en el desempeño de sus funciones, y la gente pues, puede hacer las opiniones que quiera, como lo hacemos nosotros aquí. Pero así mismo como lo condenamos en titulares, como lo condenamos en comentarios, cuando concluyen los procesos también hay que descargarlo. Yo conversaba con Michelle, porque tuve una información que la voy a dar en un momentito y quería confirmarla con él, y él me decía, Roselvi, cuando a mí me detuvieron en junio del 21,
salieron más de 10 portadas de periódico con mi nombre y con mi foto. Cuando un tribunal me descargó, no salió una sola. O sea, ustedes están viendo. Entonces, fíjense algo. Yo no digo que Jochi Gómez y que Hugo Vera sean inocentes. Yo no lo sé, usted no lo sabe. Lo que nosotros tenemos hasta ahora es lo que se conocía en la orden de arresto y quizá lo que muchos periodistas debemos estar leyendo en este momento, que contiene la solicitud de medida de coerción depositada apenas anoche. Eso es lo que conocemos. Fuera de ahí no tenemos certeza de nada hasta que no se conozca el caso, hasta que un tribunal no determine. Si alguno sale inocente, o al menos en este proceso, yo creo que debemos considerar la presunción de inocencia de ellos y, como mencionaba este listado, también de los ex servidores públicos del PLD, de todo el que está metido en un lío de esto. Y otra cosa que voy a decir, bien lo decían los abogados de Jochi Gómez ayer. Este señor tenía 2 meses intentando hablar con el Ministerio Público. Entonces, detenerlo como que él no ha mostrado intención de colaborar, lo mismo que Hugo Vera, 1 año ahí sentado después que renunció de la posición. Detenerlo como que no tiene arraigo, como que hay que ver esas cosas. ¿Por qué? Porque Michelle se pasó 1 año y 6 meses detenido, el máximo que se puede tener de prisión preventiva, y después lo descargan. Y así mismo como estos otros que yo he mencionado. Señores, yo no estoy defendiendo a nadie, yo lo que estoy defendiendo es el proceso, porque es que en cualquier momento le puede tocar a cualquiera, no por hecho de corrupción administrativa, sino por cualquier cosa. Aquí hay muchísima gente, nosotros lo hemos dicho, y Yuri decía ahorita que el 64% de los presos en República Dominicana están en prisión preventiva. ¿Cuántos de esos ahorita no van a salir descargados, no culpables o inocentes? Después de a veces chupado incluso más de 18 meses de prisión preventiva. Porque con el desorden que hay aquí en el registro penitenciario, gente que, como dicen ellos, no lo bajan a pasarle causa. Así se le va muchísimo tiempo. Y oigan esto. Conversé con Michelle ayer, porque me llegó un dato. Yo dije, no, pero que esto no puede ser posible. Ese mismo Michelle, que acusaron en principio por un fraude de 1.500 millones de pesos, que después se dijo que eran 600 y luego siguieron bajando. En un momento se dijo que no, que fueron 50 millones nada más. Ese mismo es el que muy probablemente pudiera en cualquier momento ser embargado por el Banco de Reservas por una deuda de 484,000 pesos. El mismo hombre acusado de un fraude millonario. Entonces, mi llamado es simplemente a que tengamos más cuidado todos nosotros a la hora de señalar a la gente mientras se está conociendo un proceso, o peor aún, mientras apenas inicia un proceso. El sol de los sábados.